Bueno, esperemos que no se corte este Zoom y vamos a empezar. Entonces, para el día de hoy tenemos este ejercicio que lo vamos a resolver con la metodología de los 7 pasos. Entonces nos dice que un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0,85 kilogramos de refrigerante 134A a menos 10 grados Celsius. El émbolo tiene movimiento libre y su masa es de 12 kilogramos, con diámetro de 25 centímetros. La presión atmosférica local es 88 kilopascales. Se transfiere calor al refrigerante 134A hasta que su temperatura es 15 grados Celsius. Determina la presión final, inciso B, el cambio de volumen del cilindro y el cambio de entalpía del refrigerante 134A. Entonces, en base a lo que hemos aprendido, vamos con el paso 2, que sería análisis y esquema. ¿Sí o qué? Y nos traemos este para acá abajo. Y este sería nuestro estado 1. Estado 1. Sería nuestro estado 1. Y nos dice el texto que... Ahí. Nos dice el texto que de masa tenemos 0,85. Listo. Su temperatura inicial es menos 10 grados Celsius. Listo. Y ahora nos falta el émbolo. El émbolo sería los datos del émbolo que nos dan. Uf. Ahí sería este. Listo. Entonces se nos dan 1 más igual a 12 kilogramos. ¿Sí o qué? Y nos dan el diámetro, que sería igual a 25 centímetros. Y esto sería igual a 0,25 metros. ¿Sí o qué? Es lo que sacamos del estado 1. Ahora vamos a sacar los datos para el estado 2. De aquí pongámoslo aquí. Y, y vamos a escribir estado 2. Sí, ok. Y ya no nos dan los mismos datos, sino que ya la temperatura cambia. Y nos dice que su temperatura en el estado 2, sería la T2, va a ser igual a 15 grados Celsius. ¿Sí o qué? Y lo otro que nos dice es, se transfiere calor. Entonces sería ponerle una flecha. Vamos a... Vamos a roja. Como para que quede chimba. Oh, ¿sí, sí se escucha bien? Sí, Breve. Entonces, ¿qué otro dato nos dan? Que en este lado de acá pongo. Que su presión atmosférica va a ser igual a 88 kilopascales. ¿Sí o qué? Ahí. Entonces, hagámoslo así. Ahí ya. ¿Sí o qué? Esa parte ya la entendieron. Ahora sí, vamos, como ya sacamos el análisis y el esquema, podemos ir al paso 3.
Vamos a paso 3, que sería aproximaciones y deducciones. Entonces, en base a lo que ya habíamos aprendido antes en las tutorías, entonces, ¿qué podemos decir de este sistema? De este ejercicio. Uno, que es un sistema cerrado, ¿sí o qué? Bueno, muchachos, ya vengo. Breve. O masa de control. La otra, ¿qué podemos decir? En base al análisis que habíamos hecho acá arriba. ¿Se acuerdan de los procesos que se manejan los conceptos? Cuando hay transferencia de calor es un proceso no adiabático. Ya les ayudé con 2, hagamos unas 4 y esas las hacen ustedes. Bueno, 5. Yo creo que sí, unas 4. ¿Qué más pueden sacar ustedes de ahí? Ahí recuerden. Que el sistema se va a expandir en el estado. O sea que sería que el proceso no es isométrico, ¿sí o qué? Porque si fuera isométrico, su volumen sería constante. ¿Sí o qué? ¿Qué más podemos deducir ahí? La masa ya sabemos que es constante, pues es un sistema cerrado porque no tiene ningún escape donde haya un flujo másico ahí que salga por alguna parte del cilindro. ¿La presión sería constante? ¿Sí o no? En este caso. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Por lo que ahí está haciendo es un cambio de temperatura. Ujú. O sea, sería que es un proceso isobárico sería este. Porque sería ahí porque si el émbolo se mueve, este lo hará con la misma presión ¿durante qué? Durante todo el proceso. ¿Sí o qué? ¿Y cuál sería la última? ¿El sistema tiene fricción o no tiene fricción, muchachos? ¿Tiene fricción o no tiene fricción? Pues no la mencionan en el ejercicio, yo diría que No, no hay fricción porque acá mismo lo dice. El émbolo tiene movimiento libre y su masa es 12 kilogramos. Entonces, Cuando no sabe que hay fricción. Cuando le pues, dan los Miusucano o algo así. ajá, sí. Por lo general ahí los ejercicios no tienen fricción, pero es bueno que lo pongan para que mire que el profesor sí, o sea, para que miren que ustedes sí analizaron bien y todo el cuento y tienen claros los conceptos. Eso es lo que pide esa parte.
Entonces ya vamos 3 de 7. Entonces nos podríamos pasar al paso 4. Que sería... Señora. Listo, listo. No, ahorita lo guardo yo. Bueno, entonces el paso 4, ¿cuál es? Aplicación de leyes físicas, ¿verdad? O propiedades. Estoy como confundido en esa parte. Aplicación, ¿sí o qué? Alguien que me confirme. Voy a poner la aplicación para ir avanzando. Después ya corroboro. Físicas. Listo. Entonces, aquí cuál serían las que vamos a utilizar. En el estado 1 no tenemos la presión 1, ¿sí? Solo nos dan la temperatura. Como tampoco tenemos el volumen, no tenemos, podemos decir que no tenemos otra propiedad como para hallar en qué fase está. Entonces, necesitamos hallar la presión 1, que sería aquí. Entonces, la presión 1, no, aquí no se podría hacer esto. Tocaría llevar este de aquí, tico de aquí, para entender esa parte. Ahí. Entonces, tenemos el émbolo y esto va a estar sometido a una presión atmosférica y este va a tener una presión de el peso, ¿sí o qué? Y aquí vamos a tener la presión 1 o la presión del refrigerante 134A. Entonces aquí esto pintémoslos aquí de rojo para entender. Ta, ta y ta. Listo. Listo. Entonces aquí sería la presión atmosférica. Aquí sería la presión del émbolo. Y esta sería nuestra presión 1, que sería igual a la presión del refrigerante 134A. ¿Sí? Si tienen claro esa parte, entonces eso sería más de acá. Esto es como de análisis más que de de aplicación de leyes físicas. Entonces, en base a esto podemos sacar un diagrama de presiones. Y tenemos que la presión 1 menos la presión... Acá, listo. Será igual a 0 para tener un equilibrio y para poder sacar los demás datos. Sería igual a 0. ¿Sí o qué? Entonces, en base a esto tenemos que la presión 1 es igual a la presión atmosférica más la presión del émbolo. ¿Sí? Esto sería aquí, esta parte de aquí. Entonces, esta sería nuestra primera ecuación que la llevaríamos acá arriba. ¿Sí entendieron ese pedazo o no? Parcero, yo tengo una pregunta. Señor. Es que ahí abajo en aproximaciones y deducciones colocamos que el proceso es isobárico, o sea, presión constante durante todo el proceso, o sea, pero ahí en el enunciado me piden la presión final, o sea, ¿no cambiaría? Porque pille que la masa es constante. Sí se va a mantener ahí.
Y el proceso isobárico, porque si el émbolo se mueve, se va a mover es por las presiones que tiene, las presiones con las que a las que va a estar sometido. En este caso, sería la presión atmosférica, la presión del émbolo, ¿sí? O sea, la presión 1 va a ser igual a la suma de estos dos. Si supongamos ¿qué es? Que en el estado 2 sobre el émbolo se pone, digamos, una pieza de tantos kilogramos, entonces va a estar otra presión y la presión del refrigerante va a cambiar. ¿Sí me hago entender? Sí, ahora sí, ya. Gracias. Entonces, ya tenemos esto y también tenemos que utilizar, o sea, de aquí ya tenemos la presión atmosférica, ¿sí o qué? Que serían los 88 kilopascales, pero no tenemos la presión del émbolo. Entonces, la presión del émbolo va a ser igual a fuerza del émbolo sobre el área del émbolo. ¿Sí o qué? Y entonces el área del émbolo va a ser igual pi que multiplica el diámetro al cuadrado, ya le pongo eso, sobre 4. Entonces aquí pongo un 2 ahí. Listo. Y hagamos esta línea aquí. Ahí ya me entiende. Listo. Y nos quedaría la fuerza. Okay. Fuerza del émbolo va a ser igual a la masa del émbolo multiplicado por la gravedad. ¿Sí o qué? Entonces también vamos a utilizar lo que nos piden acá, que sería el cambio de volumen, que sería el delta V, que sería igual a la masa por el volumen específico, bueno, la masa del refrigerante, en este caso, sobre el volumen, por el volumen específico 2 menos el volumen específico 1. Recuerden que el volumen específico es igual. ¿Podría repetir esa parte del delta? Ya, voy. Entonces nos piden el cambio de volumen del cilindro, entonces sería un delta V, ¿sí? Entonces, como nos piden el volumen como tal, despejando esto, sería que el volumen es igual a la masa por el volumen específico. Lo que estamos haciendo acá. La masa del refrigerante por el cambio de volumen específico del sistema. ¿Sí? ¿Todo claro esa parte? Listo. Y lo mismo Sí, sería sí. el delta del pi, que sería igual a la masa del refrigerante 134A, que multiplica a la entalpía específica 2 menos la entalpía específica 1. Y con eso ¿Pero es ya, delta de volumen? señor, ¿El primero es delta de volumen? sí. Y el otro es el delta de entalpía, o sea, cambio de volumen y el cambio de entalpía. A ver. ¿Sí? Entonces, ya con esto ya podemos pasar al paso 5, que sería la propiedades. Entonces, como ya tenemos las propiedades, nos vamos para el estado 1. Para el estado 1 tenemos una temperatura 1 de menos 10 grados Celsius. ¿Sí o qué? Y una presión 1 que sería igual a la presión atmosférica más la presión del émbolo.
Entonces necesitamos hallar la presión del émbolo, que sería igual a la fuerza del émbolo sobre el área del émbolo. Entonces, fuerza del émbolo va a ser igual a 12 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y eso nos da, ¿cuánto nos da y en qué unidades? 117.72 Newton. Newton. Sí. Ajá. Ahora sí, el área del émbolo sería pi, aquí pongámoslo pi por 0.25. Ahorita lo elevo al cuadrado sobre 4. Aquí pongamos el 2. Oh, ya. Ahí, listo. Y sería igual a, ¿cómo nos da ese valor? 0.049. Listo. Aquí sería 0.049 metros cuadrados, ¿sí o qué? Entonces, aquí lo que vamos a recordar es que un pascal va a ser igual a newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces la presión del émbolo va a ser igual a 117.72 sobre 0.049. Y esto en pascales nos da, ¿cuánto nos da ese resultado? A mí me da 2402.44 Pascal. ¿Alguien más le da diferente? Que confirme. ¿Punto qué? 44. Pascales. ¿A todos les da lo mismo? ¿A todos 6? Sí, a mí me dio igual. Breve. Entonces, miren que acá tenemos, nos dan que la presión atmosférica en kilopascales. Y por lo general en tabla vamos a manejar kilopascales. Entonces, esto en kilopascales sería 2.4 kPa. ¿Sí? No se olviden de las unidades porque dicen, no, yo sumo esto y con 88 y me da 2490. Entonces, resolviendo la ecuación para la presión 1, será igual a 88 kilopascales más 2.4 kilopascales. Y esto sería igual a 90.4, ¿cierto? kPa. Listo. Esto sería para el estado 1. ¿Sí, Cés? Entonces, ya con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos analizar analizar en qué fase está junto con sus propiedades. ¿Sí o qué? Entonces nos vamos a la tabla de propiedades y... Ah, no, antes de eso, qué pena. Nos vamos a basar por, como ya nos dan una temperatura desde el inicio, nos vamos a guiar de esta temperatura. Entonces vamos a tener una gráfica de que va a ser presión-volumen, presión-volumen específico. Y como también nos piden ¿qué?
nos piden la entalpía específica. Necesitamos la entalpía específica para poder hallar los demás valores. La vamos a hacer sobre el eje X, los valores de la entalpía. Entonces la gráfica sería esta. ¿Sí o qué? Entonces en el eje Y vamos a tener una presión en kilopascales. Y en este eje X vamos a tener un volumen en metros cúbicos sobre kilogramo. Y también vamos a tener una entalpía en kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí sabes? ¿Todo claro hasta ahí? Esta copiémosla para usarla más adelante también. La dejamos acá. Listo. Entonces aquí. Entonces, en esta parte de acá, recuerden que aquí va a ir la temperatura de saturación. En esta parte se encuentra el líquido saturado. Y en esta parte de aquí se va a encontrar el vapor saturado. Entonces aquí lo vamos a tener con una F. Y aquí vamos a tenerlo con una G. ¿Sí o qué? Este debería haberlo copiado. Este. Y echémoslo más acá. Ahí, listo. Sí, hasta ahí todo claro. Esta parte. Entonces, como nos vamos a guiar de una temperatura constante sobre toda esta línea verde, que va a ser temperatura igual a menos 10 grados Celsius, nos vamos a buscar al refrigerante 134A y la tabla de temperaturas. En este caso sería la A11. ¿Sí o qué? ¿Sí la pillan aquí? Quizás la presión es de 200.74. Entonces sería... Espérame, ahorita vamos allá. Entonces vamos acá y se lo ponemos aquí a la tabla 100. Ahí, no olviden de dónde sacan los datos, ¿no? Entonces la presión de saturación era ¿cuánto? 200.74 kilopascal. ¿200 exactos? Quizás a menos 10 grados centígrados, 200.74. 200.74. Listo. Entonces ahora lo que hacemos es comparar la presión que tenemos, la que nos dio la de 90.4 con la presión de saturación. Entonces nos damos cuenta que es menor, estaría como por aquí el 90.74. 90.4 que ya. ¿Sí o qué? Entonces, este estaría más o menos por aquí. Ahí y sus otras propiedades, la entalpía y el volumen estarían ahí. Sería vapor. Claro, ahí sería vapor sobrecalentado. Entonces aquí en esta parte va a estar el volumen específico 1 y la entalpía específica 1. ¿Sí o qué? En ese punto de ahí. ¿Todos sí quedaron claros esa parte? ¿O alguno tiene una duda? Sí, Todo claro, ¿verdad? sí. Breves. Entonces,
Como estaba en vapor sobrecalentado, nos vamos acá a las tablas y buscamos al refrigerante y la tabla de vapor sobrecalentado. Entonces sería la A13. Sí, ok. Entonces buscamos, tomamos este dato de acá, lo recorto aquí en un momentico y lo llevamos allá. Entonces lo copio y nos vamos a la tabla. 9, 10, a 11, a 11, a 12, a 13. Entonces, volviendo acá, antes de hacer esto, vamos a pegar de donde vamos a sacar los valores. Y volviendo a la tabla, nos damos cuenta que la tabla siempre va a depender de una presión en megapascales, ¿sí? En nuestro caso, nuestra presión estaba en kilopascales y es 90.4. Entonces, esos 90.4 que tenemos, lo tenemos que pasar a megapascales, que sería 0.0904 megapascales. Y nos damos cuenta que está entre el valor de 0.06 y 0.10. ¿Sí o qué? Entonces, sabemos que ahí va a haber una interpolación. Y vamos a ver si no nos toca hacer otra interpolación más o no. Y para saber eso, lo que vamos a hacer es buscar la temperatura que nos dan, que es menos 10 grados Celsius, en cada una de las subtablas que aparecen en la tabla 13. Entonces, como ya está el menos 10, sabemos que está este valor, este valor, este valor y este valor para las dos presiones. ¿Sí? Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es ¿qué es? Una interpolación. Entonces, vamos a poner aquí que nuestra presión 1 es igual a 90.4 kilopascales y esto va a ser igual a 0.094 MPa. Entonces, de aquí vamos a hacer una pequeña tabla que va a ser la presión en MPa. De ahí vamos a sacar el volumen específico y vamos a sacar la entalpía específica. Entonces tenemos el 0.06, está el de nosotros que es el 0.0904 y está el otro que es 0.10. ¿Sí, Cés? Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es compartirles la tabla y que ustedes mediten los valores de volumen específico para el 0.06 megapascales. ¿Sí están viendo la tabla? Sí, sí. Entonces, ¿serían tan amables de dictarme el volumen específico para 0.06 megapascales? Y la entalpía. ¿Cuánto? 0.35048. Y la entalpía. 248.58. Listo. Ahora sí, para la presión de 0.10. 0.20743. 743. Y la entalpía. 247.49. Listo. Entonces vamos a tener el volumen específico 1 aquí. Ya les comparto. Y en este lado de acá vamos a tener la entalpía específica 1. Listo. Entonces quedaría más o menos así. Entonces aquí va a ser por interpolación. Vamos a hallar el B1 y vamos a hallar la entalpía 1. A mí me da la entalpía 247.8276. ¿Listo? ¿Alguien más confirma?
Esto estaría en kilojoules sobre kilogramo. ¿Alguien que confirme ese dato? Porque no lo tengo. No es que desconfíe, sino que para que también vayan haciendo. Hágale tranquilo. Y el volumen me da 0.241762. Bueno, vamos con estos valores para que nos rinda. Entonces ahí ya. Entonces ya tenemos las propiedades para el estado 1. Nos faltarían las propiedades para el estado 2, ¿sí o qué? Entonces vamos del lado de acá. Y esto movamos más acá. Ahí. Entonces vamos a poner aquí estado 2. Entonces en el estado 2 lo único que nos daban era la temperatura, que era igual a 15 grados Celsius, ¿sí o qué? La T2. Entonces, como las deducciones sacamos que su presión va a ser constante, entonces podemos decir que la presión 2 va a ser igual a presión 1 y la presión 1 es igual a 90.4 kilopascales. Su masa va a ser constante. Entonces, yo sigo teniendo, o sea, la duda, o sea, es que, o sea, si en el estado 2 el sistema gana calor, ¿la presión no varía? No porque pille que la presión está, digamos, ¿cómo me hago entender? O sea, la presión depende de la presión atmosférica y de la presión del émbolo. ¿Sí? Quizás, eso, Diferente que nos dijeran, digamos, no sé, que como le decía, que en el estado 2 ponen una pieza que tenga tantos kilogramos y va a ejercer presión sobre sobre el refrigerante 134A. Entonces, esa presión va a cambiar porque va a haber otra presión de más y por lo tanto su presión va a ser más grande. ¿Sí? sí, pero, o sea, no sé, es que yo lo asemejo más, por ejemplo, como hay un ejemplo en un libro que dice, bueno, o sea, tenemos el agua y que está a punto, está en la parte de vapor saturado, ¿sí? Y listo, si yo le Ajá. agrego calor, pues esa va a pasar, va a cambiar esto, o sea, con tantico calor que le agregue, la presión va a cambiar, o sea, ya no sería vapor saturado, sino vapor sobrecalentado, ¿sí? Ujú, No sé si me hago entender. ujú. Sí, sí, eso como tal puede cambiar, pero en este caso, o sea, el refrigerante va a depender mucho de esto, del émbolo, sobre las presiones que se ejercen sobre él, ¿sí? Ya hay otros ejercicios que ya también cambia. Este como tal es un ejercicio de proceso isobárico, ¿sí? Por eso también o sea, desde el principio les dije que era la presión constante. Este ya viene dado, Ah, listo. ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué nos falta ayer? El volumen 2, ¿sí o qué? Y la entalpía 2. Entonces, como ya nos dan la temperatura, vamos a coger esta misma y pongámosla aquí. Allí. Borramos este de aquí, pan, y nos traemos este de acá. Y nos vamos a la tabla 11 a una presión ¿de cuánto sería? Una temperatura igual a 15 grados Celsius. Entonces, yéndonos a esta tabla, va a pasar algo que es lo siguiente. Como es a 15 grados Celsius, nos damos cuenta que no está entre 14 y 15. ¿Si la pillan esta parte? ¿O no? O sea, buscamos la temperatura que tenemos, que es los 15 grados Celsius, pero nos damos cuenta que no está. Entonces, va a estar entre 14, perdón, y 16. Por lo tanto, hay que hacer una interpolación. ¿Sí o qué?
¿Sisas o no sisas? Breve. Entonces, de esta parte de acá, nos vamos acá y vamos a hacer otra pequeña tabla, se puede decir. ¿Sí? Donde va a ser la temperatura en grados Celsius, en grados Celsius, va a estar la presión de saturación en kilopascales y va a estar el 14, el 15 y el 16 grados Celsius. Entonces, compartiéndoles la tabla, me hacen el favor y me dictan los valores de presión de saturación para 14 grados Celsius y para 16 grados Celsius. ¿Sí están viendo la tabla? Sí, parce, qué pena. ¿Para qué? Para 15, ¿no? 14 y 16 sería. Para ponerlos acá en la tabla en el Paint. Lo que necesita la... Las presiones de saturación. Listo. 473.19 para 14. Ajá. Y para 16, 504.58. 504 punto qué? Punto 58. Breve. Entonces, volviendo acá, nos quedaría una vaina así. Entonces aquí lo que vamos a hacer es por interpolación. Vamos a obtener la presión de saturación, que va a ser igual a... ¿Cuánto les da por interpolación esta tablita? 488,885. Entonces aquí va a ser 488,85. 885. Listo. Eso va a estar en kilopascales. Listo. Entonces lo ponemos acá. Entonces 488,885. Listo. Entonces lo comparamos con nuestra presión y nos damos cuenta que esa también es mayor. Sí, por lo tanto va a estar en esta parte de aquí más o menos. Sí, ok. Va a ser como casi lo mismo. Ahí estaría. Entonces aquí estarían los 90.4. 90.4. Y en este lado de acá estaría el volumen específico 2 y la entalpía específica 2. Entonces, como está vapor sobrecalentado, nos vamos a esta misma, nos llevamos esta parte de aquí, que ya la tenemos, para decir de dónde salió. Y nos vamos y la pegamos aquí. Y ahora sí, vamos a las tablas. Tabla A13. Pillen como veníamos manejando la misma presión, pasada a megapascales. Lo que vamos a hacer ahorita es buscar los grados Celsius de la temperatura. Entonces nos dicen que es 15. Y el 15 no está. Entonces necesitamos hacer una interpolación de estos 6 valores, para una presión de 0.06 y una interpolación para este valor de presión. Y después vamos a hacer una interpolación entre esta presión con los valores que nos dan y la presión a la que está sometido el sistema. Entonces más o menos quedaría un cuadrito así. Sería, hagámoslo de aquí. Sacamos lo más grande, Aquí estaría la temperatura.
en grados Celsius. Aquí estaría el volumen específico para 0.06 megapascales y la entalpía específica para 0.06 megapascales. Entonces aquí lo cogemos, lo copiamos. Entonces aquí sería, para este sería 0.06 MPa. Y aquí sería 0.10 MPa. ¿Sí o qué? Entonces nos dábamos cuenta que está entre 10 y 20. Entonces aquí sería 10, 15 que es la que buscamos y 20 la que necesitamos. Entonces me hacen el favor, yo les comparto otra Ahí vez la... podríamos sacar un promedio, ¿no? Porque está Mm, entre 10 y 20, ¿no? ahí sería la interpolación para los valores de volumen y entalpía para este, y sería la interpolación para los volúmenes y entalpía para esta presión. Para después pasar a hacer esta otra tabla, que sería la de megapascales, con esto. Entonces aquí sería, digamos, aquí ya sería el 0.06, aquí sería el 0.0904 y aquí sería el 0.10. ¿Sí sabes? ¿Sí me entendió para qué se saca esa parte? O sea, esto es una tabla y esta es otra tabla, ¿no? Sí, sí, le entendí, pana. Bueno, entonces ya le... Hágame el mismo favor de siempre. Dícteme los datos para 0.06 y para 0.10 a 10 grados Celsius. A 10, el volumen específico es ¿A 10? 0.30, sí, 0.37893. 0.37893. ¿Y la entalpía? La entalpía es de 264.66. Listo, esa es para la de 0.6. Sí. Ahora para la de 20 de 0.06, ¿sí? Sí, hágale. 0.39302, el volumen específico. Ajá. Y la entalpía 272.94. Ahora sí para Para 0.10 MPa 0.10, a 10 para grados 10 Celsius. es 0.22506. Ajá. ¿Y la entalpía? Y la entalpía es 263.81. Ahora sí, para 20 grados Celsius sería, Sería 0.23373. ajá, Y la entalpía 272.17. listo. Entonces, espérame un ratico. B, H, B y H. Listo. Entonces podemos volver acá. ¿Ya están viendo el PAI? Quedaría una tabla así. Entonces, aquí necesitamos por interpolación sacar los datos. Este volumen iría aquí. Y esta entalpía iría aquí. Esta estaría acá abajo. Y esta estaría acá. Entonces, si quieren alguien que coja los de 0.010 y alguien que coja los de 0.06. Parce, a mí el volumen específico me da para 0.06, 0.385975. 59.75, listo. Aquí sería el volumen 2. Y aquí sería la entalpía 2. Nos faltarían solo 3 datos. Y la entalpía 268.8. ¿Dos qué? 268.8.
268.8, listo. Ujú. Ya quedarían los de 0.10. ¿Cuánto darían los otros? Estoy que ando copiando. Ah, listo, listo. A ver, el volumen específico me da 0.229395. Ujú. Pero pille que yo hice eso sin la interpolación y luego interpolé, o sea, para comprar los resultados, o sea, el promedio sería solo como sumar esos dos y dividirlos en dos. Ah, pues Y si le me da lo sale, mismo que la interpolación. si le sale más fácil, mejor. Yo utilizo siempre este método, pero si usted tiene otro, mejor. Pues, o sea, es que yo lo pensé porque el 15 está en la mitad de 10 y 20, si me hago entender, o sea, la temperatura. Ya digamos, si fuera 13, pues sí, ya toca interpolar. Ajá. A eso me refería. Listo, listo. Entonces, ya nos quedaría solo la entalpía. 267.99. Y nos quedaría ya las últimas dos interpolaciones para hallar los resultados que queremos encontrar. Esta sería una tabla. Esta sería la primera tablita. Y esta sería la segunda tabla. Entonces aquí marcamos por interpolación. Vamos a tener volumen 2, que es igual, y la entalpía 2, que es igual. Listo, listo el pollo. El volumen específico me da 0.2669742. 0. ¿Qué? Perdón. 2669742. Ujú. Y nos quedaría entalpía. Ay, ¿dónde está mi lapicero? Me da 268.1844. Y ese sería metros cúbicos sobre kilogramo. Bueno, entonces ya hallamos nuestras las dos propiedades que queríamos encontrar. Este y este. Entonces este copiémoslo por acá y llevémoslo para acá arriba. Aquí en esta parte de acá. Vamos a poner cálculos. Paso 6, cálculos. ¿Sí o qué? Entonces nos piden hallar el cambio de volumen del cilindro, el cambio del talpie y la presión final, que ya la sacamos por conceptos y por diagramas y por ecuaciones. Ahora solo nos faltaría el cambio de volumen del cilindro y el cambio de talpia. Entonces llevémonos este de aquí. Estos dos de aquí.
los pegamos aquí. Listo. Ahora sí. Ahí ha habido dos anchas. Parce, lo que pasa es que me tengo que ir. Dejo mi nombre y código. Listo. Entonces, nos queda. Sería delta B. Va a ser igual a la masa del refrigerante, que era 0.85, por el volumen 2, que es 0.2669 742. Hola, ya me tengo que desconectar. Aquí dejo mi nombre. Listo, perrito, todo bien. Y sería menos. Menos, ¿cuánto que era lo que nos había dado? 0.241762. Entonces menos 0.241762. ¿Sí o qué? Entonces, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos daría ahí, muchachos? Me da 0.021 43 037. Y el último sería el delta H, ¿sí o qué? Pintémoslo rojito. Tin. Y sería lo mismo, 0.85 kilogramos, que multiplica a la entalpía 2, que sería 268.1844, lo que puse A, menos 247.8276. Entonces delta H se va a apagar mi computador. ¿Cuánto nos daría ese resultado? 17.30. 17.30 kilojoules. No se olviden de las unidades. Esta me esperan un momento, voy a traer el cargador. No me demoro mucho.
Listo. ¿Cuánto era que nos daba? 17.30. Ay, qué pena que no tenía el cargador. Sí, se Sí, expone. breve. Entonces pongámosle aquí 17.30 kilojoules. Listo. Y acá serían metros cúbicos. Entonces ya tenemos las respuestas. Ya tenemos la respuesta, ya podemos pasar al paso 7, que sería análisis de resultados, ¿sí o qué? ¿Ese ya lo hacen ustedes para seguir al otro ejercicio o quieren que lo hagamos acá? Parcero, pues yo ya me tengo que retirar. Sí, ¿Sí? ¿Los demás qué dicen? ¿Seguimos con déjeme. el otro? Sí, yo diría que con el otro ya. Dejo los datos en el chat, pana. Sí, ¿sabes? O si no me manda al WhatsApp. Entonces, guardemos este como sería ejercicio, proceso isobárico. Bueno, sí sería ejercicio. Cilindro émbolo. Émbolo. Proceso isobárico. Listo. Entonces, guardémoslo ahí y ahora se los envío. Entonces vamos con el nuevo ejercicio, que sería el siguiente. Este ya no va a ser con un cilindro émbolo, sino con un cuerpo rígido. Entonces sería este. Tiene ahí. ¿Si están viendo el ejercicio? Sí. Estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Entonces, Sí, compa, ahí se ve. breve. Entonces, esperen un momento. Envío esto al yo. Listo. Entonces, volviendo con el ejercicio, sabemos que el paso 1 siempre va a ser 1 enunciado. ¿Sí? Ok. Entonces ya tenemos el enunciado que dice que 1 kilogramo de agua llena un depósito de 150 litros, una presión inicial de 2 megapascales, después se enfría el depósito a 40 grados Celsius. Determina la temperatura inicial y la presión final del agua. Entonces sería esto: 2, análisis y esquema. Sí, ok. Entonces, para este ejercicio, el análisis y esquema sería estado 1. Primero que nada, para el estado 1, sería estado 1. Vamos a tener un volumen 1, que sería igual a 150 litros. Y esto es igual a 150, esto multiplicado por 0.001 metros cúbicos sobre 1 litro es igual a 0.15 metros cúbicos. Si esta es una conversión, ¿sí? Porque por lo general no vamos a hallar nada de litros en, en las tablas. ¿Sí? Entonces una vez paso esto para ir como agilizando. Entonces nos dicen que la masa 1 va a ser igual a 1 kilogramo. Y nos dicen que la presión 1 va a ser igual a 2 megapascales, que en conversión serían 2000 kilopascales. Sí, yo creo que hasta ahí no hay pérdida, ¿sí o qué? Entonces nos llevamos este de aquí,
lo pegamos en esta parte de acá, que sería el estado 1. Y lo que no tendríamos y nos piden hallar es la temperatura 1. Es igual a incógnita. ¿Sí o qué? Eso es para el estado 1. Entonces vamos acá para el estado 2. Para el estado 2 sería lo mismo. Aquí. Voy a tener esta vaina ahí. Tendríamos aquí dos cosas diferentes. Acá según estaría 40 grados Celsius y necesitaríamos la presión final. Entonces sería temperatura 2 igual a 40 grados Celsius y la presión 2 que se igual a una incógnita. ¿Sí o qué? Hasta ahí yo creo que ese análisis está pues bien. ¿Sí? Entonces, ya hecho esto, podemos pasar al paso 3, que sería aproximaciones y deducciones. Listo. Listo, mi papá. Entonces, vuelve y juega. ¿Qué es? Un sistema cerrado, ¿por qué? Su masa es constante. Por lo tanto, no va a haber un flujo másico que salga por ahí. Sí. ¿Qué más podemos sacar de ahí? Que es un recipiente rígido. ¿Sí o qué? O sea, no tiene como una presión atmosférica que haga que el volumen cambie o algo así. ¿Entiendes? Entonces, recipiente rígido a volumen constante. Constante. ¿Qué más podemos sacar de ahí? No es isobárico. Sí, no es isobárico. Proceso no isobárico, podemos decir. Proceso no isobárico. ¿Y qué más? No adiabático, por lo que dice que se enfría. Sería no. Yo creo, ¿no? No adiabático. Si no, pues ahí me corrigen. Y yo creo que con eso basta, ¿no? Porque ya sacamos que es isométrico, y se utiliza la sustancia pura, en este caso H2O, agua. ¿Sí sabes? Yo creo que con esto ya. Entonces, para ir agilizando, vamos a el 4. 4, que sería aplicación de leyes físicas. Listo. Entonces, en base a esto, ¿qué leyes físicas creen que debamos utilizar, como sea para hallar la presión o la temperatura, o sea también para hallar las propiedades de los estados? ¿Sí me entienden? Como en el ejercicio anterior, que necesitábamos hallar la presión 1 para poder compararlo con la presión de saturación y poder determinar el volumen específico y la entalpía específica. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, para el estado 1, analizando, tenemos que nos dan una presión, ¿sí? Nos piden hallar la temperatura, pero no tenemos con qué compararlo, ¿sí? Digamos, si nos hubieran dado la presión que está ahí y una temperatura, digamos, de 3 grados Celsius, lo podríamos comparar con la temperatura de saturación, ¿sí? Pero como no nos la dan, necesitamos otra propiedad
para poder hallar las demás propiedades, ¿sí? Las que nos piden, la temperatura y la presión. Entonces, con los datos que tenemos, ¿qué propiedad creen que nos hace falta y que la podemos hallar por ecuación? ¿El volumen específico? Sí, señor, exacto. Entonces, lo que podemos sacar de aquí sería que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa, que son dos propiedades que sí las tenemos. ¿Sí o qué? Y es lo que nos hace falta como para poder comparar. ¿Sí? Sacamos el volumen específico y lo comparamos con líquido saturado, con el volumen de líquido saturado y con el volumen de vapor saturado. Y con eso sale. Es como la media cascarita de este ejercicio. Y ya. Igual es fácil. Y ahora sí vamos a propiedades. Propiedades. Entonces, propiedades sería estado 1. Estado 1. ¿Qué tenemos en el estado 1? Tenemos una presión 1 igual a 2000 kilopascales. Y tenemos un volumen específico que va a ser igual a 0.15 metros cúbicos sobre un kilogramo. Y esto va a ser igual a 0.15 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Sí o qué? Ahí esta parte es breve. Entonces, como ya tenemos esa parte, vamos a depender de esta presión. Entonces, como es agua, nos vamos al PDF de las tablas y buscamos una tabla que nos sirva para determinar la temperatura. Como estamos dependiendo de la presión, va a ser nuestra tabla de presiones para el agua, que en este caso va a ser la tabla A5. Agua saturada, tabla de presiones. Entonces, cogemos aquí, lo ponemos acá y lo ponemos aquí. Tabla 5, agua saturada, tabla de presión. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es el gráfico, el diagrama. Entonces el diagrama iría ahí. Ahí, sí o qué. Vamos a coger y hacemos el diagrama. Ahí. Esta de acá bajaría. Uy, esta es curva. Trabajamos este de aquí. Ahí. Listo. Este de aquí bajaría así. Y este de aquí subiría ascendentemente. Así en curvita. No la curva tan fea. Ahí. Ahí, listo. Creo que ahí se ve mejor. Entonces, sobre el eje Y, lo que vamos a tener es unas temperaturas a grados Celsius. Y sobre el eje X vamos a tener volúmenes a metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Sí o qué? Y sobre esta línea verde lo que vamos a tener es una temperatura, una presión igual a 2000 kilopascales. ¿Sí sabes? Yo creo que está todo claro esa parte. Entonces, como tenemos un volumen específico, ¿con qué lo podemos comparar? Entonces, lo que vamos a hacer es compararlo con los volúmenes de aquí
y con el volumen de acá. ¿Sí? En este caso, sería que aquí está el BF y aquí estaría el BG. ¿Sí o qué? Que sería volumen específico de líquido saturado y volumen específico de vapor saturado. Entonces, como ya tenemos la gráfica, ya tenemos los datos, nos faltaría encontrar en esta parte de aquí, se me olvidó un pequeño dato que siempre va a ir la temperatura de saturación. Entonces, volviendo a las tablas, nos vamos a la tabla A5, A4, A5, y buscamos la presión que es 2000. Y no está, aquí está. Aquí está esa perla. Listo. Ya la encontramos. Entonces, una presión a 2000 kilopascales va a tener esta temperatura de saturación. Va a tener este volumen de líquido saturado y este volumen de vapor saturado. Entonces, si son tan amables, me podrían dictar los valores de presión de saturación y los de los volúmenes para escribirlos aquí en la gráfica. La temperatura de saturación es a 212.38. Ajá. El líquido saturado es 0.001177 Ajá. y el de vapor saturado es 0.099587. Listo. Entonces volvamos acá. Ya quedó la gráfica completa. Entonces, comparando esto, nos damos cuenta que el 0.15 es mayor que todos dos. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el volumen más o menos va a estar, el volumen 1 estaría en esta partecita de aquí. Póngale que ahí. ¿Sí? Entonces estaría, digamos, ahí, aquí. Lo que nos quiere decir que en el estado 1 el agua se encuentra ¿en qué fase? Vapor sobrecalentado. Ajá. Entonces aquí sería la T1, ponle. Aquí, T1. Entonces estaría en fase igual vapor sobrecalentado. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la tabla que nos permita encontrar los demás datos y que sea de vapor sobrecalentado. Para el agua, obviamente. Para el agua sería la tabla A6, vapor de agua sobrecalentado. Entonces lo tenemos aquí, ya lo copié. No olviden que siempre hay que poner, cuando ustedes hagan estos ejercicios, de qué tabla y de qué libro sacan esto. Pues en este caso yo siempre manejo Sengel. ¿Sí? Entonces ahí ya es como para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a la tabla 6. 3 a 4, a 5 y a 6. A 6. Entonces, al igual que en el refrigerante y las otras cosas, nos damos cuenta que cuando es agua sobrecalentada o también acá, en este caso de acá en la A7, que es de líquido comprimido, todos van a estar en megapascales, ¿sí? Como lo ven aquí en la tabla 6. Entonces, lo que tenemos que hacer, primero que nada, es pasar esto a megapascales.
¿sí? Que ya no los venían, ya venía dado que es 2. Entonces nuestra presión 1 va a ser igual a 2 megapascales. ¿Sí o qué? Entonces, volviendo a la tabla, buscamos la presión de 2 megapascales. Entonces 1.40, 1.60, 1.80, 2. ¿Sí la pillan? Y ahora, como nos piden hallar la temperatura, no vamos a hacer como en el anterior ejercicio que nos guiábamos por la temperatura de aquí, sino que lo que vamos a hacer es guiarnos por el volumen específico, ¿sí? Como nuestro volumen específico es ¿de qué es? De 0.15, lo vamos a buscar. Entonces vamos por la columna de volumen y buscamos el 0.15 que estaría entre este valor y este valor, ¿sí o qué? Y estos dos valores van a estar con esa temperatura y con esta temperatura, ¿sí? Entonces, estos dos valores serían en la interpolación en la parte del eje X y esta en la parte del eje Y, ¿sí? Para poder hallar la temperatura en base al volumen que nos dan. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí entendieron esa parte? Sí, Cés. Breves. Entonces, hagamos la tabla rapidito, que sería volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos, que es la que nos vamos a guiar para hallar una temperatura en grados Celsius. Una temperatura en grados Celsius. Entonces tenemos los valores que ahora sí necesito que me los dicten y ya les comparto la tabla sobre qué valores está el 0.15. 0.15. Está en medio de 0.13 algo, no sé. Ustedes son los que la están viendo. Pues en la temperatura de 350, el volumen específico es 0.1386. Y la temperatura fue 350, fue que me dijo, ¿no? De 350, sí. Y la otra que es de 400 es 0.15122. 0.15, 122, sí, ok. Sí, Cés. Bueno, entonces volvamos acá y mostramos. Entonces esta sería nuestra hermosa tablita. Bueno, esta no. Esta de aquí. Ahí. Entonces aquí, otra vez por interpolación, vamos a obtener el dato de la temperatura 1, que sería igual a, ¿cuánto nos da? 395,166. Grados Celsius. Listo. Ya analizamos las propiedades para el estado 1 y ya resolvimos uno de lo que nos pedía, que era la temperatura inicial. Entonces, pasando al lado de acá, nos vamos a la que es, al estado 2, donde nuestro estado 2 nos dice que tenemos una temperatura igual a, ¿cuánto era? Una temperatura de 40 grados Celsius. Entonces sería 40 grados Celsius. Y como sabemos que el recipiente es rígido y el volumen es constante, podemos decir que el volumen específico 1, o sea que el volumen 1 como tal es igual al volumen 2 y por lo tanto también podemos decir que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. ¿Sí? Entonces, reemplazando ese valor, vamos a tener que el volumen específico 2 es 0.15 metros cúbicos sobre kilogramo.
Sí, pillen que aquí nos hacía falta también una propiedad para poder determinar en qué fase está y todo lo demás. ¿Sí? En este caso, como es un cuerpo rígido, es un solo recipiente que no cambia, así como los que tienen en el cilindro émbolo, que puede cambiar, puede desplazarse. Este no, va a ser un volumen constante, por lo mismo vamos a utilizar el mismo volumen específico. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Yo creo que sí, sí, ok. Y nos pedirían hallar la presión 2. Entonces, como este es diferente a esta, en esta nos podíamos guiar a la de la presión, en este nos vamos a guiar desde la temperatura. Entonces nuestra gráfica, nuestro diagrama, va a ser un poco diferente. ¿Sí? Entonces hacemos la línea. Tin, listo. Y cogemos el mismo color, vámonos aquí. Ahí, tin. Y el líquido comprimido va hacia acá. Y el vapor sobrecalentado va hacia acá, en modo de curva. Ahí. Si la pillan, entonces nuestro diagrama ya sería de presión en kilopascales y de volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramos. Y sobre toda esta línea va a haber una temperatura constante de 40 grados Celsius. ¿Sí sabes? Entonces, como también tenemos un volumen específico, tenemos que hacer lo mismo que acá. O sea, tenemos que coger